La vida del ser humano y sus actividades están relacionadas con la generación, manejo y uso de información en forma de datos, que nos ayudan en el proceso de toma de decisiones. Definimos a la estadística como la rama de las matemáticas que utiliza métodos, herramientas y técnicas para recopilar, ordenar, organizar, presentar, analizar y evaluar datos para tomar decisiones, y se clasifica en estadística descriptiva y estadística inferencial. La estadística descriptiva estudia los datos para descubrir las relaciones que describen las características de una población. La estadística inferencial estudia los datos relacionados con una muestra y cómo sus resultados infieren sobre las características que tiene una población. Como se puede observar, la estadística gira en torno a dos grandes conceptos que son población y muestra. A los datos generados por una población se les denomina parámetros y a los datos generados por una muestra se les denomina estadísticos. La estadística se aplica en todas las ciencias, en todas las empresas, en las instituciones de gobierno, en organizaciones no gubernamentales, en los deportes, etc. Cuando se hace investigación estadística, por lo menos se tiene que pasar por 4 etapas, que son diseño de estudio, es decir, la justificación de la necesidad de investigación, recopilación de la información, análisis de la información, así como discusión y conclusiones. Las fuentes de datos son muy importantes en estadística, teniendo fuentes primarias y secundarias, así como fuentes internas y externas. Cuando se analizan datos, generalmente son de una variable o más. Una variable es algo inestable, cambiante, que se modifica como una característica o atributo de algo. Las variables se clasifican en cualitativas y cuantitativas. Estas últimas se subdividen en discretas y continuas. En estadística existen 4 niveles de medición para clasificar u organizar los datos: nivel nominal, nivel ordinal, nivel de intervalo y nivel de razón. Se registran en centímetros las longitudes de las hojas caídas de un árbol y a partir de estos datos, elaborar la tabla de frecuencias. Los datos aparecen en la matriz y el problema pide elaborar la tabla de frecuencias. Comenzamos determinando el rango, con el límite superior menos el límite inferior de los datos, que son el número de menor valor y el de mayor valor de los datos obtenidos. Para determinar el número de intervalos se utiliza la regla de Sturges, donde n es el número de datos. A continuación se determina la amplitud del tamaño del intervalo, dividiendo el rango entre el número de clases y el resultado se redondea a 3. Ahora podemos crear nuestra tabla, donde considerando que el límite inferior incluye el dato más pequeño de nuestra tabla, que en este caso es 1. Por lo que se determina que empezará en 0 y posteriormente sumamos la amplitud obtenida 3. Sumando la amplitud obtenida en cada segmento, la tabla queda como se muestra. Continuamos con la columna marcas de clase, que es el punto medio entre el límite inferior y el límite superior de cada intervalo, y es un valor representativo de cada clase. Se calcula sumando el límite inferior con el límite superior y dividiendo el resultado entre 2. Por ejemplo, para la primera columna, 0 más 3 entre 2 es igual a 1.5. Haciendo el mismo procedimiento con el resto de los valores, la columna queda así. Continuamos con la columna frecuencia absoluta, que es el número de veces que aparecen los valores de la clase en la matriz de datos. Por ejemplo, para la clase 0 a 3, donde 3 no se cuenta por tener un corchete excluyente, se cuentan los datos 1, 1 y 2. Entonces vemos en esa clase hay 3 datos. Por ejemplo, para la clase 3 a 6 se localizan 6 datos. El resto de la columna se llena así. Por último, se suman los valores de la columna, donde es importante verificar que el total de datos sea correcto y esto se logra señalando que la suma de las frecuencias absolutas es 25 y se compara con los datos de la matriz con la que se está trabajando, que en este caso es una matriz de 5 por 5.
es decir, 5 datos en horizontal y 5 en vertical. Así se comprueba que n coincide con el número de datos que aparecen en la columna de frecuencia absoluta, pues si esta columna tiene errores, el resto de la tabla estará equivocada. Continuamos con la frecuencia acumulada, que es el acumulado de las frecuencias absolutas, y nos indica cuántos valores se van reportando hasta ese momento. Por ejemplo, para la clase 0 a 3 solo se han reportado 3 valores y se apuntan en la columna de frecuencia acumulada. Para la clase 3 a 6 se suman los valores 3 y 6, que da como resultado 9. Para 6 a 9 se suman 3 más 6 más 3, que da como resultado 12. Y así con el resto de la columna. Continuamos con la frecuencia relativa, que es la proporción de elementos que pertenecen a la clase en cuestión, y se hace dividiendo la frecuencia absoluta de la clase entre el total de los datos. Por ejemplo, en la clase 0 a 3, donde la frecuencia absoluta es 3, se divide entre 25, que es el total de datos, y da como resultado 0.12. Se repite la operación para cada clase. A continuación, se suman las frecuencias relativas de cada clase y el resultado deberá ser 1. En caso de que esto no ocurra, será necesario revisar el redondeo o el procedimiento. Continuamos con la frecuencia relativa acumulada, que es el acumulado de las frecuencias relativas, y se calcula sumando las frecuencias relativas de cada clase. Para la clase 3.6, sumamos .12 más .24, que nos da como resultado .36. Continuamos del mismo modo con el resto de la columna. De este modo, se ha concluido el llenado de la tabla, donde podemos notar que la clase con mayor cantidad de valores es la de 3 a 6, que es la distancia donde se concentra el mayor número de hojas caídas del árbol. Un histograma es la representación gráfica de una variable en forma de barras y nos permite ver cómo se distribuyen los valores de la variable. También son útiles cuando se trabaja con variables cuantitativas continuas, es decir, aquellas que pueden tener un número de valores muy grande. Por ejemplo, se registra el peso de los tomates producidos en una hacienda usando una tabla de frecuencias. Construir un histograma a partir de la tabla, donde la variable a analizar será el peso de los tomates. Como son muchos valores y con la intención de simplificar, estos ya se encuentran ordenados y agrupados en intervalos. En la segunda columna, marcas de clase, es el punto medio entre el límite inferior y el límite superior de la clase, que se calcula sumando el límite inferior con el límite superior y dividiéndolo entre 2. Por ejemplo, 100 más 110 entre 2 es igual a 105. En la tercera columna tenemos la frecuencia absoluta, que es la cantidad de valores que pertenecen a la clase. De dicha columna se consideró para el estudio un total de 20 tomates. Por último, tenemos la frecuencia acumulada, que es el acumulado de las frecuencias absolutas y representa la cantidad de valores que se van registrando. Con esta información, elaboraremos nuestro histograma en 2 ejes, uno horizontal y uno vertical. En el eje horizontal se asignan las clases, con sus límites inferior y superior. En el eje vertical se asigna la frecuencia absoluta con su valor máximo, que en este caso es 6. Para la clase 100-110 se tiene una frecuencia absoluta de 3, donde se coloca el primer rectángulo. Para la clase 110-120 se tiene una frecuencia absoluta de 5. Para la clase 120-130 se tiene una frecuencia absoluta de 6. Para la clase 130-140 se tiene una frecuencia absoluta de 4. Para la clase 140-150 se tiene una frecuencia absoluta de 2. Y de este modo se completa la gráfica. También se puede elaborar con la frecuencia relativa o la frecuencia porcentual. Para la elaboración del polígono de frecuencias, es necesario colocar además las marcas de clase, que en este caso quedan así.
Después, tomando como referencia la intersección entre la marca de clase y la amplitud de cada barra de clase, se marcan con un punto. Posteriormente, se unen entre sí con segmentos de recta, como se va indicando en el video. Empezamos con las marcas de clase 105 y 115. Continuamos con 115 y 125, 125 a 135. Hay autores que agregan marcas de clase extra al principio y al final para cerrar completamente el polígono. No es necesario, es elección de cada quien realizar el análisis. En este caso lo cerraremos y así está completo el polígono de frecuencias. A continuación trabajaremos con las ojivas que se elaboran con el histograma de frecuencias acumuladas. En el eje vertical se colocan los valores de la frecuencia acumulada y en el eje horizontal se colocan los valores de los límites de clase. Tomando la clase 100 a 110 y su valor de frecuencia acumulada que es 3, agregamos la primera barra. Para la clase 110 a 120, donde el valor de frecuencia acumulada es 8, agregamos la segunda barra. Y se hace del mismo modo con el resto de la información. Una vez concluido el histograma de frecuencia acumulada, se puede empezar a trazar la ojiva. Para esto marcamos el punto superior derecho de cada barra del histograma. En la primera barra, tomamos el punto inferior. Posteriormente, los unimos con segmentos de recta. De esta manera está concluida nuestra ojiva. Las ojivas funcionan para representar datos y se entienden mejor cuando trabajamos con 2 o más series.